Estas imágenes nos muestran la dura realidad que tienen que vivir niños y niñas en nuestro país. Antes de la pandemia, un caso de abuso sexual contra menores de edad se daba cada 24 horas. Actualmente se presenta un caso cada 22 minutos. Por eso, hoy jueves 26 de agosto, en Colombia y en RTVC seguimos hablando de cómo proteger a nuestros niños y niñas de cualquier tipo de abuso, en especial de uno que no podemos permitir nunca, el abuso sexual. Vamos a hablar sobre las herramientas para detectar el acoso, las falsas teorías que permean a los victimarios y también de las rutas y medidas de protección para evitar el abuso sexual en los menores de edad. Los invitamos a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Bienvenidos. Iniciamos hablando sobre las cifras de abuso sexual en Colombia que son escalofriantes. Miren, según el ICBF, durante el 2021 en Colombia, cerca de 6.900 niños y niñas han sido abusados. Estos datos dejan un manto oscuro y ponen en evidencia el maltrato que nuestra sociedad ejerce sobre la infancia de nuestro país. Y ante esta situación, pues urge que la sociedad civil, las instituciones públicas y también las privadas unamos esfuerzos para poder combatir de una vez por todas la vulneración de los derechos de todos los niños y niñas de Colombia. Vamos a ver entonces algunos datos de las zonas de Colombia en donde se presentan más casos de abuso sexual en lo transcurrido del 2021. Bogotá tiene 2.024 casos, Valle del Cauca tiene 708, Atlántico tiene 556 casos reportados. Y esta noche me acompaña acá en la mesa de qué se habla Luisa Barberi. Ella es periodista, colega de RTVC Noticias. Luisa, un gusto tenerla acá. Y con usted vamos a hablar hoy sobre esta aberrante situación porque usted hizo un especial para RTVC Noticias del abuso y la violación de los derechos de los niños. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros efectivamente, cuando las autoridades prendieron las alarmas de estas cifras que acabas de decir, donde más de 8.000 casos de violencia sexual se han presentado en lo ocurrido del año 2021, y cuando estamos hablando de que por día cerca de 46 niños están siendo abusados, nosotros dijimos, tenemos que sumarnos a esto, tenemos que conocer un poco más a profundidad de la situación, lo que está pasando, y también de ver cómo podíamos ayudar a los padres de familia a detectar esas alertas, esas alarmas que podrían decir, mi hijo puede estar siendo víctima de un abuso sexual. Pues maravilloso tenerla acá para poder complementar todo este trabajo que vamos a hacer también de concientización sobre lo que ocurre con nuestros menores de edad. Y en este momento nos conectamos con Victoria Zambrano, ella es abogada y representante de víctimas de la asociación Afecto. Gracias, Victoria, por acompañarnos en De qué se habla. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Victoria, mire, ¿por qué el abuso sexual contra menores de edad parece no tener solución? ¿En qué estamos fallando como sociedad? Mira, estamos fallando primero porque por no entender que se trata de un tema de corresponsabilidad. No solamente es un tema que compete a la familia y a las instituciones, sino también a la sociedad en general. El segundo tema tiene que ver con la negación, con el hecho de que no entendamos, y es difícil de comprender, claro, y difícil de aceptar, que la mayoría de agresores sexuales o de abusadores sexuales de los niños se encuentran en el contexto de la familia o cerca al seno de la familia, en más del 86% de los casos. Es difícil de entender, claro, supremamente difícil, pero si no aceptamos esa realidad, pues no podemos prevenir con acierto. El hecho de no creer a los niños, no les creemos, no leemos su lenguaje verbal y no verbal, no sabemos escucharlos, ponemos en duda lo que ellos dicen y aparte de eso los culpabilizamos por lo que les ocurre. Entonces, básicamente eso también tiene que ver con un tema de creer a los niños. Y otro muy fuerte tiene que ver con la institucionalidad. La institucionalidad, algunas personas, aunque muchos de los funcionarios ponen su alma en la defensa de los derechos de los niños, también hay otros que no hacen prevalecer el interés superior del niño sobre cualquier otro interés o la prevalencia de los derechos de los niños sobre cualquier otro derecho en disputa. Creo que es básicamente eso. Y lo último es, de alguna manera,
en esta situación de pandemia, saber que los niños y entender, comprender que los niños están en manos de los agresores, están encerrados con sus victimarios. Un tema muy triste y muy doloroso de manejar. ¿Cómo calificaría el papel de la justicia colombiana para resolver estos casos de abuso sexual en menores, sobre todo cuando vemos que hay muchos casos donde el menor no es retirado o no es separado de su agresor, sino que lo mantienen con él y esto agrava aún más la situación? Sin querer generalizar, es que el sistema penal acusatorio es un sistema hecho por adultos, para adultos, sin contemplar las vulnerabilidades de los niños. En ese orden de ideas hay temas como el vencimiento de términos y el desacierto en el análisis de las pruebas relacionadas con el abuso sexual infantil, que hace que los agresores salgan libres no porque sean inocentes, sino porque hay un sistema con debilidades que los ha favorecido. Otro tema tiene que ver con quiénes están atendiendo a los niños. Y quiero ser muy sincera en cuanto al acompañamiento que he hecho con algunos casos de víctimas de abuso sexual infantil, especialmente niñas a manos de agresores como sus padres o padrastros, aunque existen también agresoras del sexo femenino, tiene que ver también con poner en duda lo que dice el niño y su protector. De hecho, comenzar una especie de contragolpe jurídico, es decir, en vez de juzgar al victimario, lo que estamos haciendo es juzgando a los niños y a sus madres o a sus padres protectores. Pero no contentos con eso, lo que hemos hecho muchas veces es separar a los niños del entorno de la familia, pero sin considerar la familia extensa o incluso separar a los niños del seno de la familia que denuncia. Otro tema muy importante, otro punto que me duele en el alma, que me parece absolutamente violatorio de la ley, es obligar a los niños a confrontar a sus victimarios. He tenido casos muy cercanos donde prenden las cámaras en las audiencias, donde está el victimario y una niña que ha sido abusada sexualmente, donde tiene que vivir nuevamente la experiencia de observar a su agresor y sufrir situaciones de estrés postraumático porque obviamente después de haber vivido lo indecible está obligada a volverle a ver la cara al agresor. Mire, Victoria, usted tiene o creó una herramienta maravillosa, Te cuento un cuento para que no comas cuento, a raíz un poco también de la experiencia que usted vivió cuando pequeña en este tema de abuso sexual. Cuéntenos un poco más de esta herramienta para que quienes nos ven también tengan un poco de noción de cómo deben trabajar este tema, cómo identificarlo, cómo hacer para ayudar a que nuestros niños y nuestras niñas pues estén protegidos, no se les vulneren sus derechos. Mira, muchas gracias por hacer referencia a esa herramienta. Sí, efectivamente yo fui víctima de abuso sexual infantil y de violencia intrafamiliar y mucho tiempo sufrí las consecuencias de lo que esas experiencias devastadoras hicieron en mí. A medida que pasó el tiempo, cambié las preguntas de por qué me había pasado a para qué. Por alguna razón tenía que haber vivido esta experiencia y en todo ese proceso como de resignificar el pasado, publiqué un libro con Calista Editores que se llama Te cuento un cuento para que no comas cuento, realmente escrito por la niña que aún vive en mí, es decir, a partir de las experiencias que viví como víctima de violencia intrafamiliar y como víctima de abuso sexual infantil. Es un libro conformado por 5 cuentos que tienen mensajes y temas de factores de protección. Tiene actividades lúdicas para que los niños después de leer un cuento identifiquen cuáles son los peligros que les rodean, digamos, a partir del análisis de cada cuento. Son 5 historias que tienen diferentes temáticas: violencia de género, abuso sexual infantil, consumo de sustancias, acoso y ideación suicida. Muchas cosas nos quedan de esto. También algo que me cala ahí un poco es el tema de que tenemos muchos tabúes como adultos sobre la sexualidad y quizás eso de alguna manera lleva a que se nos dificulte creerle a los niños, a que no queramos abordar esos temas tan complejos y tan difíciles con ellos y menos pues en una situación como estas de abuso. Un gusto haberla tenido con nosotros y esperamos volverla a tener nuevamente en De Qué se habla. Con muchísimo gusto y de verdad que mientras tengan en cuenta los intereses de los niños, para mí es un placer acompañarlos en este tema. Muchísimas gracias por la invitación.
Para evitar y prevenir las violaciones a los derechos fundamentales de los niños y niñas, uno de los mecanismos iniciales, como lo venimos conversando, es conocer las herramientas existentes para detectar el acoso. Estas herramientas van desde una buena educación sexual a temprana edad, para que los niños se reconozcan, hasta la autoprotección en los niños y niñas en su contexto diario, entre muchas otras cosas que ya vamos a abordar con nuestro siguiente invitado, que es Luis Jesús Prada, médico forense y profesor de la Universidad de los Andes. Doctor, buenas noches y gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla? Buenas noches, Daniela y Luisa. Muchas gracias por este espacio y esta invitación. Saludos a la audiencia. Bueno, ¿cuáles son esas herramientas clave que existen para poder detectar un posible abuso sexual en los menores de edad? Y que son tan importantes porque muchas personas, muchos televidentes, incluso uno mismo, pues no las reconoce porque nunca se las enseñaron y nunca le dijeron qué era eso que no era normal. Bueno, los casos muchas veces se conocen porque el niño cuenta. Si el niño cuenta, esto es lo más importante y lo más valioso y lo más confiable. Pero muchas veces el niño no cuenta, ellos tienen miedo de contar este tipo de experiencias, pero ellos tienden a dar señales de grandes eventos que les pasan. Pueden hacer molestias físicas, sangrados, flujos, infecciones, cosas de ese estilo, o pueden hacer cambios de conducta. Sin embargo, estos signos y síntomas físicos y el comportamiento en general no son específicos de abuso sexual, porque muchos niños podrían tener esto y no haber sido víctimas de eso. Pero hay un grupo de manifestaciones que apuntan más a esta probabilidad, que son las conductas sexuales inadecuadas. Cuando el niño demuestra tener un conocimiento de la relación sexual adulta que no debería tener para la edad, hay que escucharlo muy bien. Eso pueden ser palabras. Él habló de una palabra sexual que llamó la atención. Puede ser lo que tú decías hace un momento, un dibujo, un juego, una representación en el juego con otro niño, con otra persona o con un muñeco. A esto hay que pararle muchas bolas porque tiende a pasar desapercibido. La gente no lo toma tan en serio. Pero a estos niños es muy importante con mucho, sin transmitirles miedo, con mucho respeto, con mucha capacidad de escucha, preguntar al niño dónde aprendió eso, con quién, quiénes participan en la actividad, quién la inicia, porque algunos o muchos de estos niños han sido víctimas de abuso sexual. No ponen directamente en palabras, pero están teniendo conductas sexuales inadecuadas. Sí, doctor, mire, uno de los casos que se da mucho en este tema de los procesos o denuncias de abuso sexual es la alienación parental. Y es que se utiliza o se malutiliza en los procesos para de alguna manera hacer ver que la madre está inventándose lo que sucede. Explíquenos mejor en qué consiste este término y por qué es tan perjudicial en los procesos de abuso sexual a menores de edad. Sí, este es un término, digamos, infame con la niñez y con la niñez que es víctima de estos problemas, porque se quiere aprovechar que los padres están separados y en conflictos, la gente se une en el amor y se separa odiándose y diciéndose y haciéndose cosas, y quieren aprovechar este contexto para todos los niños que son hijos como de este contexto, queden investidos por la mentira, por la posibilidad de que la mamá le implantó la historia. Esto realmente es fantasía, esto no es realidad, esto es pseudociencia, no es ciencia. Implantar una historia de abuso sexual espontánea, detallada, con muchas características, con cambios físicos, cambios de conducta, esto es realmente de la fantasía. Esto no es de la realidad. Por eso no hay que creer tanto en eso, lo que hay es que escuchar al niño, detallar, contextualizar y enseguida las autoridades de protección y de justicia penal corroborar con investigación lo que el niño está diciendo, que es lo que no se hace. Entonces terminan creyendo este argumento del síndrome de alienación parental que no es cierto cuando los niños hablan de abuso sexual, eso no es verdad. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, en su cuerpo pueden delatar de que el niño es víctima de violencia sexual?
Cambios físicos puede tener un niño, ¿no? Puede sufrir de dolores abdominales, de problemas con los esfínteres, enuresis, orinarse, encopresis, poposearse, retención urinaria o fecal también, dolores de espalda, dismenorreas, cólicos menstruales, dolores de cabeza. El cuerpo en ellos muchas veces se vuelve fuente de problemas de salud. La mayoría de estas cosas no son problemas orgánicos, médicos, físicos, sino problemas que están en la esfera mental. Ellos tienden a hacer muchas de esas somatizaciones. Los cambios de conducta también, niños que no eran alejados y ahora están alejados, no eran apegados y ahora sí, cambios, cosas que el niño no tenía y comienza a presentar, eso también es muy importante investigarlo con el niño, ¿no? Pero no se olviden de las conductas sexuales inadecuadas, que esto están anunciando fuertemente la probabilidad del abuso. Es muy importante si el niño tiene habla y está contando, creerle, ¿no? Ellos no tienen nada que ganar y tienen absolutamente todo que perder cuando hablan de eso. Ustedes lo dijeron hace un momento, ellos dicen mentiras para salir de problemas, no para meterse en problemas. Cuando un niño está hablando de abuso sexual y de su familiar, su abuelo, su hermano, su tío, su papá, como de qué problema está saliendo y sí tienen clarísimo que se están metiendo en problemas. Un gusto haberlo tenido con nosotros hoy en De qué se habla. Gracias, Daniela y Luisa. Feliz noche para ustedes. Gracias. Bueno, Luisa, y un gusto también haberla tenido este ratico aquí conmigo y conocer un poco más sobre esta investigación que realizó para RTVC Noticias. No, muchísimas gracias, Daniela, por esta invitación para reflejar ese tema que en realidad es alarmante y obviamente tomar todas las medidas de los padres de reconocer cuando un niño está siendo víctima de violencia sexual. Muchas gracias. Importantísimo entonces reconocer las herramientas, tener las herramientas necesarias para que podamos proteger a nuestros niños y niñas en casa y creerles, no me canso de insistirles, creerles porque los niños no nos dicen mentiras en ese tema. Vamos a una pausa, pero ya regresamos para seguir hablando de este tema tan importante. No se desconecten. Bueno, y antes de continuar con nuestro siguiente bloque, quiero recordarles los números telefónicos a los que pueden comunicarse en caso de que ustedes sean testigos de un abuso sexual a un menor de edad. Las líneas de ayuda ICBF 141, Fiscalía 122 y Policía Nacional 123. Por favor, denuncien porque el silencio también es cómplice de estos abusos. Y ahora hablamos de las rutas de protección contra el abuso sexual de menores, que son claves para poder salvaguardar la integridad de los niños y las niñas en nuestro país, o los que se encuentran en un entorno que indica la posible presencia de un depredador sexual. Estas rutas están enmarcadas en sectores como el de salud, la inmediata protección y el acceso efectivo a la justicia. Y para que todos conozcamos mejor cómo funcionan estas rutas que nos van a ayudar a proteger a nuestros niños y niñas, nos conectamos con Natalia España, abogada y defensora de familia de la Coordinación de Protección de la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Buenas noches y bienvenida a ¿De qué se habla? Daniela, muchas gracias, muy buenas noches para todos. Agradezco esta invitación porque es una gran oportunidad para lograr que los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes se garanticen, se protejan y ellos puedan desarrollarse de manera armónica e integral. Claro que sí, fundamental visibilizar esta problemática para que todos podamos aportar algo. Natalia, bueno, ¿cuáles son esas rutas de protección que el menor de edad o sus familiares deben seguir en caso de un posible abuso sexual? Bueno, muy bien. Es importante precisar que los niños, las niñas y los adolescentes pueden acudir a través de la línea 141 o cualquiera de las líneas que se acaban de anunciar o por cualquier otro medio. Pueden ir directamente ante la policía o también a los centros de atención del ICBF. Los centros zonales se encuentran ubicados a lo largo de todas las localidades del distrito. Y también pueden hacerlo a través de una llamada a la línea gratuita del ICBF. Sus padres también lo pueden realizar o cualquier persona que conozca de una situación de vulneración de los derechos de los niños y sobre todo de este flagelo
y de esta violación flagrante a sus derechos. Entonces, lo que una vez, digamos, se tiene conocimiento de esta situación, todos los ciudadanos estamos obligados a denunciarlo ante la Fiscalía General de la Nación y también ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o las comisarías de familia o la Policía de Infancia y Adolescencia o ante la Policía Nacional en general. Sí. A través del... Dime. Puntualmente, ¿cuáles son esos mecanismos de apoyo y fortalecimiento familiar que ofrece el ICBF para afrontar este tipo de situaciones? Perfecto. Entonces, en el ICBF puntualmente cuenta con sus defensorías de familia conformadas con un abogado, defensor de familia y su equipo interdisciplinario conformado por un psicólogo, un trabajador social y una nutricionista. Este equipo tan pronto tiene el conocimiento de la situación de violencia sexual en contra del niño, niña o adolescente, procede de manera inmediata a verificar sus derechos, hacer la valoración psicológica, la valoración social, la valoración nutricional y como el abuso sexual se considera como una urgencia médica, debe derivarlo de manera inmediata ante el sector salud para que el niño sea atendido tanto en el aspecto físico como en el aspecto mental. Se puedan también recaudar las muestras que posteriormente serán un elemento importante para las evidencias en el proceso penal. Y también el defensor de familia, una vez ya tenga estas valoraciones iniciales y ya ha garantizado la atención de manera urgente y prioritaria de salud del niño o la niña, va a formular la denuncia penal también ante la Fiscalía General de la Nación y de manera inmediata tomará una medida de restablecimiento de derechos en el marco del proceso administrativo. Algunas de las medidas que pueden adoptarse, digamos, dependiendo de la gravedad de la situación y quién haya sido el agresor o el ofensor, es decir, el presunto responsable de esta conducta punible, la medida podrá determinarse que el niño siga permaneciendo en su medio familiar y reciba de manera inmediata la vinculación en uno de nuestros programas de atención psicológica especializada. También puede vincularse a programas de atención psicosocial y también a externados. Pero si la situación, digamos, se da en el contexto de la familia y el niño está corriendo riesgo, si sigue permaneciendo en el mismo, la decisión del defensor de familia será retirarlo del entorno familiar si el agresor sigue allí presente y tomará otras medidas como son las de fortalecimiento, pero en un medio institucional a través de centros de atención especializadas, ya sean internados y, digamos, dependiendo del perfil de las necesidades del niño. Doctora, mire, yo quiero que usted hoy le diga a las personas que nos están viendo y que quizás en este momento en su entorno familiar están viviendo una de estas situaciones de abuso sexual contra un menor de edad, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es ese paso a paso para poder entablar una denuncia? ¿Por qué? Porque en general todos desconocemos cómo manejar este tipo de situaciones. Entonces quiero aprovechar este espacio que estamos teniendo hoy para que esas personas que nos están viendo puedan reaccionar y puedan de alguna manera quizás ayudar a proteger y a salvar a uno de estos niños y niñas. Sí, supremamente importante. Entonces, cualquier persona, no necesita ser familiar, quien se entere, lo puede hacer incluso anónimamente. Puede hacernos el reporte en la línea 141 o cualquiera de los medios, simplemente dándonos la dirección exacta para poder realizar el acercamiento. Pero si ya tienen al niño o tienen el contacto directo con el niño, se les solicita que de manera urgente, inmediata, lleven al niño al centro de salud más cercano, a la IPS, a centros privados, a centros públicos. No hay límite, no hay restricción porque estamos frente a una urgencia médica que además es una atención gratuita, obligatoria. También la denuncia penal la pueden ir ante la Fiscalía General de la Nación al CAIVAS, a los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, y formular la denuncia. Pero si no desean formular la denuncia, el mismo defensor de familia, como expliqué previamente, va a formular la denuncia. Si se trata de un agresor mayor de 18 años, pues lo haremos ante
la Fiscalía General de la Nación, ya para que se adelante la investigación contra este agresor por la conducta punible. Si es de un adolescente entre 14 y 18 años, lo haremos ante el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y si se trata de un menor de 14 años, que también puede existir abuso sexual con niños mucho más pequeños, pues entonces se adelantará el restablecimiento de derechos ante el ICBF. Entonces las familias pueden ir a cualquier centro de salud porque es una urgencia médica. Pero si no quieren hacerlo y quisieran que sea una autoridad la que adelante todas estas diligencias, por favor vaya al centro zonal más cercano del ICBF. Si es, digamos, en horas no hábiles o fin de semana, puede ir a Revivir. Sí, pues ya al lo centro saben. zonal Revivir, que son Sí. 24. Sí, abogada, pues muchísimas gracias. Ustedes ya saben, aquí están las puertas abiertas del ICBF para poder denunciar estos casos de abuso contra menores de edad. Un gusto haberla tenido hoy en ¿De qué se habla? Muchas gracias, Daniela. Hasta luego. Bueno, pues ya lo vimos, las puertas no solamente del ICBF, sino de las diferentes instituciones están abiertas para denunciar, porque no podemos ser cómplices de estas situaciones. A veces es difícil encontrar cómo poder denunciarlo, pero aquí les estamos dando también las herramientas. Por hoy terminamos en ¿De qué se habla? Pero no sin antes recordarles las líneas de atención nuevamente en caso de un posible acoso sexual a un menor de edad. Por favor, no olviden proteger a nuestros niños y niñas, porque esto es una responsabilidad de todos en conjunto. Y las líneas de ayuda son 141, la del ICBF, la de la Fiscalía 122 y la de la Policía Nacional 123. Es deber y responsabilidad de todos nosotros, desde casa y de la sociedad, proteger a nuestros niños y niñas para garantizarles un mejor presente y un mejor futuro. Todo por hoy, que tengan una muy feliz noche.